Haya Montaraces, buenas noches. Lo prometido es deuda. El señor Cangrejo se comprometió con Ricardo Herrera Santa Marta a que, ya que no había podido asistir a la presentación de su libro Franco y la mano incorrupta de Santa Teresa, pues que cuando lo acabara de leer haría una pequeña crítica, ¿no? Un pequeño vídeo crítica. ¿Qué pasó? Pues que a veces pasa un libro por aquí, pasa otro por allá, una obligación, otra, esta, la redacción literaria de Dunedain, que luego también alguna vez también tenemos derecho a leer lo que nos apetece, ¿no? Eso nos pasa mucho. Aquí en Acción Literaria de Dunedain leemos mucho, pero no siempre lo que queremos leer. Y a veces, pues oye, se cruzan cosas como, no sé, mira, hace poco presentamos Nostalgia de la Hoja. Nostalgia de la Hoja es un libro que me apeteció leer y encima me lo hice venir y hicimos la presentación. Pero a veces pues tenemos que leer cosas pues, que vamos teniendo, ¿eh? Y vas acumulando un poquito ahí en la mesilla de noche. Yo, en mi caso, en la mesilla de noche y en el sofá. Siempre estoy en mesilla de noche y sofá. Ahí tengo unas y otras. Y luego, la gente que no lee y que está enganchada a la tele, es decir, casi todo el mundo, muchas veces te dice, no, mira, esta serie o esta película la tengo para leerla, ¿no? Perdón, para verla, pues mientras hago cosas en casa. Y luego, en cambio, una más profunda, pues la hago ya pues, con la luz apagada y bien. Las lecturas son lo mismo, ¿no? Hay ciertas lecturas pues más cortitas, existen lecturas que te enganchan. A mí, por ejemplo, personalmente, pues hay sobre todo las biografías, las empiezo y las devoro. Es una locura. De tipo, me engancho hasta las 2 de la mañana. Pero luego hay ciertos tipos de libros un poco anecdotarios que se pueden ir leyendo a salta de mata, que pues los lees nada, pues 2 páginas antes de ir a dormir, otro día no sé qué, y no sé cuántos, y luego pues otros, pues más concretamente. ¿Qué me ha pasado con el libro de Ricardo? Pues es de estos que se puede ir devorando a trocitos, a trocitos, a trocitos. ¿Qué decir de este libro? Vamos al tema. La primera, que un libro religioso, el prólogo, te lo haga un hombre sin fe, es cojonudo. ¿Por qué te puedes ir el tiro por la culata? Pero este hombre, que en este caso ha sido Ernesto Milán, lo que ha hecho es, con su tono jocoso habitual, sobre todo al principio, hacer una gran alabanza a este libro, pensando, él pensaba, vaya tocho de libro, me voy a comer ahora, a mí qué coño me importa esto, y en cambio lo deja pues luego muy alabado. Hay que pensar que este libro está marcado digamos, está de distintas fases, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Primero, es un trabajo exhaustivo y total, es decir, no se puede decir nada más sobre la relación de Franco y la mano incorrupta de Santa Teresa. Pero para mí lo interesante no es eso, es primero eh, la parte, digamos, biográfica del caudillo, en el cual se resalta su personalidad religiosa. Luego está la parte en la cual la relación, primero, de Santa Teresa, quién era, ¿no? Un poco quién era. Luego también interesante la parte sobre las reliquias, ¿no? Las devociones de las reliquias, de dónde vienen las reliquias de Santa Teresa, por qué acaban en el convento donde estaban, porque la historia de cómo desaparece, la historia de cómo se encuentra, Franco que lo acoge como tal y lo acoge como un hecho providencial. Todo eso se entremezcla. Luego, por ejemplo, el hecho de que la sección femenina cogiera a Santa Teresa como patrona, es decir, hay mucho intríngulis en todo este libro que hace pues de él eh, algo muy interesante. Y luego tengamos en cuenta, el caudillo es como la división azul. Hacíamos la broma alguna vez de la biblioteca Alguripa, ¿no? El veterinario la visión azul, el caballo la visión azul. Al final ahí, vamos, el monaguillo que pasó una vez cerca del Museo de la Visión Azul. Al final acaba viendo libros de todo. Lo mismo pasa con Franco, unos con más o con menos, digámosle, interés. Es interesante, ¿no? Ahora, por ejemplo, abro el índice y recuerdo un poco. Tenemos el capítulo número 1, veneración y poder de las reliquias sacras. Aquí el autor lo que hace es explicarnos y ponernos en contexto de qué son, ¿no? Es decir, para la persona que no es muy creyente, ver qué tenemos. Luego el caso de una reliquia viajera, ya te habla de la reliquia en concreta.
El tercer capítulo, Segunda República y Guerra Civil, Revolución versus Contrarrevolución, muy interesante, en el cual nos pone en contexto de todo esto y aparte, pues también, digamos, con un gran trabajo bibliográfico detrás, muy interesante, notas de pie de página muy completas y muy extensas, casi son un libro aparte, no podían haber venido en un libro aparte en muchos casos. El siguiente capítulo, Incautación y recuperación del vestigio terestiano, toda la historia de cómo se desaparece y luego su recuperación con las distintas leyendas sobre ellas. Aquí ya tenemos, ¿no? Santa Teresa, icono de la Cruzada de Liberación, patrona de la sección femenina. Ahí lo tenemos, no olvidemos que hay una aparición de Santa Teresa en plena cruzada. La batalla epistolar, muy interesante, entre comillas batalla. ¿Por qué? Porque no os creáis que las monjas se rindieron y dejaron que el caudillo se quedara con la reliquia. Pasa que el caudillo impuso su, digámosle, educadamente su posición, ¿no? Y siempre con un estipendio, es decir, siempre en plan de un donativo. Cada vez que las monjas le pedían la reliquia, él decía, ya os la daré y un donativo. Interesante esto. Luego tenemos el capítulo número, estábamos en el 6, en el 7, pues toda la historia de esta reliquia estuvo al lado del caudillo en todos estos tiempos y también interesante pues la parte en la cual se recuerda algo muy olvidado que al final cuando traspasa Franco, aparte de esta reliquia tenía muchas otras, pero también interesante que son un par de páginas, cómo se habla de cómo antiguamente, ¿no? Los santos eran santos aclamados de manera popular, el cual la Iglesia luego pues daba una conclusión definitiva y cómo pues hubo peregrinaciones, ya no solo peticiones de que Franco pues siguiera viviendo y demás, sino una vez fallecido, ¿no? Pues como hay peregrinaciones a la tumba del Padre Pío o a Fray Leopoldo de Alpandeire, pues había peregrinaciones y peticiones al caudillo, pues aclamado como santo, ¿no? por el pueblo. Por finalizar, finaliza la parte de las consideraciones y conclusiones del autor, que me parecen acertadísimas. No tengo nada que comentar y sobre todo que al final destripo el libro entero, pero me parece muy interesante el tema del regreso a Ronda. Como al final esta gente era gente de palabra, ¿no? Al final eh, ya le gustaría, ¿no? A la mayoría, no a la mayoría, ¿qué cojones? A todos los políticos habidos y por haber tener la integridad del caudillo y de su mujer, la cual, pues ella, pudiendo haber escurrido el bulto, haber hecho cualquier otra cosa, casi que a los 4 días, con el cadáver caliente aún de, del invicto soldado gallego, pues cumplía la voluntad y devolvía la reliquia a sus legítimas propietarias. No olvidemos que Franco les reconoce la propiedad en todo momento, ¿no? En todo momento. Lo único es que él les dice eso, le tengo mucha gran estima, me ha guiado providencialmente y no voy a renunciar a ello. A mí, más que el hecho, es decir, a veces no hay una manera de escribir que ya lo usaba Eugenio II, ¿no? que utilizaba de la anécdota y llegaba a lo grande, ¿no? a lo que tocaba. Y al final con una anécdota se puede explicar muchas cosas. Yo esto es un poco lo que veo en este libro, es decir, partimos de un hecho, que es la relación del caudillo con esta reliquia, eh, digamos un poco la parte en la cual explica qué son las reliquias, quién es Santa Teresa, la parte de sus reliquias, me parece interesante, pero la clave de este libro para mí es toda la espiritualidad yacente, ¿no? De ese Franco religioso, ese Franco espiritual. Vemos que es Franco que decide dónde hacer el Valle de los Caídos, Franco quien decide cortar el árbol, Franco con las apariciones de Ramón a la catalana, que le hablaba en catalán, le entendía y lo guía. Eh, Hay un Franco espiritual totalmente olvidado, que en su momento se tenía muy claro, el caudillo de Dios, el caudillo por la gracia de Dios, no era una cosa que se tenía muy, muy clara, que ligaba con esos antiguos reyes sacros de los imperios del medievo. También tenemos
ese caudillo con ese toque providencial, ¿no? Se toca mucho en este libro, pues, mensajes de época, de obispos, de generales, de gente que vivió con él, ¿no? Que tenían claro que era un hombre tocado por la gracia de Dios. Y nada, ahora que lo que nos toca en este mundo actual es vilipendiar y reírnos de ese hombre bajito, ¿no? Con barriguilla y con una voz de pito, pero que en su momento, no por miedo, o sea, no es que la gente dijera, no es que le tenían miedo porque era un psicópata. A Franco se le tenía amor, admiración y volvemos a lo mismo, muere con aura de santidad, con olor a santo y venerado como tal. Que por eso este libro, más que ser interesante por el hecho de todo el estudio que hay detrás, que lo es, sino porque creo que resalta una vez más esa figura espiritual y providencial de ese caudillo guiado por Dios para liberar a España de sus enemigos. Gracias, Ricardo, por recordarnos la grandeza de Franco. Muy buenas noches a todos.